llegado a un acuerdo que está dentro de las posibilidades de pago de la Argentina, y también escuchaba hoy a la mañana la radio y decían que se le deja deuda a los gobiernos que vienen o cosas por el estilo. Me parece que es un poco confuso, malintencionado y que realmente no sirve para dar esta discusión. La podemos dar en torno a este acuerdo, si fue el más provechoso, el menos provechoso, oportuno, inoportuno. Ahora, lo que no se pueden decir son absolutas pavadas, ¿no? Porque me parece que ahí el debate se vuelve muy difícil. Y también leí los diarios de los días antes que nos iban a exigir pagar todo al contado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en general todos los acuerdos que ha hecho históricamente el Club de París han sido con supervisión del Fondo Monetario Internacional, con la presencia y la tutela del Fondo Monetario Internacional. Para que lo entienda todo el mundo, ¿por qué esto ocurría así? Porque un país tenía alguna dificultad para pagar su deuda, parte de esa deuda con el Club de París, pero también otras deudas. Entonces recurría al fondo. No les tengo que contar esta historia porque es la historia de la Argentina durante toda la fase previa a la crisis de 2001. Recordarán ustedes que cada uno de los gobiernos iba corriendo al Fondo Monetario Internacional porque no llegaba a pagar el próximo vencimiento de intereses o de capital de la deuda que tenía. Entonces, cuando iba al Fondo Monetario, el Fondo Monetario le prestaba plata. Le prestaba plata. Pero cuando le prestaba plata, también le decía, bueno, yo te presto esta plata si vos te comprometés a reducir el gasto en tal renglón, a cambiar tu esquema jubilatorio, a privatizar tales empresas públicas. Es decir, venía un programa del Fondo Monetario Internacional, un paquete del Fondo Monetario Internacional que el gobierno debía acordar para que el fondo le hiciera el préstamo. Esto es lo que nosotros llamamos condicionalidades y llamamos pérdida de soberanía y de independencia económica. Porque entonces la política pública no la dicta el país, el gobierno del país, votado por los 40 millones de argentinos, ¿no? Por los argentinos, sino que la dicta un organismo multilateral de crédito como condición para acceder a un crédito para poder pagar sus deudas. Esta fue la historia de la Argentina durante décadas y décadas. Su fase más intensa, la fase más intensa de este modo de gobernar la Argentina, se inicia con la dictadura militar del 76. En ese golpe de Estado ya toda la política pública se encamina a tomar deuda que después no se podía pagar y nuevamente ir a pedir una refinanciación con nuevos condicionamientos. Cuando ocurría eso, volvamos al Club de París, iba un país a pedirle al Fondo Monetario que le refinanciara la deuda, que le prestara más, el fondo le imponía ciertas condiciones y con ese papel de las condiciones impuestas por el fondo que se comprometía a cumplir, iba el país al Club de París, junto con el Fondo Monetario. Y entonces el Club de París también reestructuraba, esto quiere decir, refinanciaba la deuda, pero en tanto y en cuanto se cumpliera ese plan económico dictado por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros hemos iniciado una negociación con el Club de París atípica, porque es una de las pocas, me decían algunos miembros del propio Club de París, que hay un solo ejemplo que ellos recuerden donde se negoció sin el Fondo Monetario. Fue cuando Indonesia tuvo un tsunami, que hubo que hacerlo rápidamente y se renegoció. El Fondo Monetario forma parte de estos acuerdos porque el Club de París es un vagón más en el tren de discusiones que tiene que seguir un país cuando está en las condiciones estas de necesitar financiamiento urgente. Nosotros fuimos a financiar en otras condiciones y fuimos sin el Fondo Monetario porque hoy el país no está en una condición en la que le tengan que imponer una política económica desde afuera. Y esto fue gracias al pago completo que hizo este gobierno de las deudas con el Fondo Monetario Internacional. Hoy estamos en otras condiciones. Esto no es hablar ni bien ni mal del Fondo Monetario, simplemente decir la verdad. Hoy el Fondo Monetario Internacional no le dicta las políticas a la Argentina, de forma tal que nuestra renegociación no necesitó del Fondo Monetario. Y sin embargo, conseguimos un pago en cuotas.